mañana preciosa, la vida es maravillosa. Yo sé que esto suena muy cursi y un poco pastel, pero la verdad es que soy una mujer feliz y además esta mañana me he levantado con el sentimiento de decir, mira Belén, eres una reina. Esta mañana nos vamos a ir a pasear por la ciudad, vamos a ir antes de Raza y se me ocurrió que podríamos compartir este tiempo pues en Font del Parc, que es uno de los mejores parques más bonitos y céntricos de la ciudad. Y bueno, si venís conmigo yo os invito a un café aunque sea virtual. Si alguna vez estáis aquí os lo invito de verdad. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Ya me he sentado, qué buen momento, qué buen sitio para empezar a contaros un poco. ¿Sabéis lo que estaba pensando? Bueno, pues como os dije hace 2 vídeos, cuando os enseñé el barrio de Jordan, estaba pensando que de vuelta está la vida. Y es que, jolín, pasan unas cosas que uno dice, ¿y quién me lo hubiera dicho a mí? Y es que yo aquí en los Países Bajos estuve 2 veranos cuando era muy jovencita, bueno, tenía 20 años y vine a un programa europeo que era de cultural, de convivencia, de jóvenes europeos que estuvimos viviendo en España, pero también luego nos desplazamos a Maastricht y estuvimos todos juntos. Y luego, posteriormente, yo estaba trabajando de voluntaria internacional durante los veranos, estuve haciéndolo hasta hace 11 años, hasta hace poco además, y viajaba por todo el mundo. Y uno de los proyectos en los que participé era la rehabilitación de un museo local que está en Rotterdam. Y yo era la típica mochilera, que lleva la mochila esta con un montón de pegatinas y las alpargatas a cada lado. Y cuando terminé el proyecto, que era en Rotterdam, pues cogí un tren y me vine sola, porque yo viajaba sola, vine a Ámsterdam y luego era una parada porque iba a dar vueltas, bueno, pues por Europa, por el norte de Europa. Y me quedé en un hotel que está por aquí muy cerca, que está en un lateral del Font del Parc. Y cada vez que paso por aquí y me veo yo las escalinatas del hotel, pues cuando yo era muy jovencita digo yo, pues mira, ahora, años más tarde, me encuentro aquí viviendo en Ámsterdam con Michael y con mi niña pequeñita que tiene 8 años y que ya es medio holandesa, así que nunca se sabe, ¿eh? Mirad, he pedido un café negro, porque en estos países normalmente no conocen el café con leche. A lo sumo te ponen un cappuccino, si lo pides, claro. Y es que esto parece un espresso. Yo no sé. Esto va a ser una bomba de café, mirad. Ay, ay, ay. Pero bueno, yo me lo voy a tomar. A ver.
Hoy voy a dar saltos todo el día, ¿eh? Es que parece que en los vídeos no hago otra cosa más que comer, porque el otro vídeo salí en el mercado Albercair, salí probando un montón de puestos y un montón de comidas, mezclando un montón de guarrerías todo junto. Bueno, guarrerías no, pero es que al final hice una mezcla. Y ahora, bueno, he pedido una cosa más acorde, los huevos benedictinos, que aunque normalmente no los coma, pero bueno, ya sé que cualquier cosa con huevo, un pan brioche, con el café, pues bueno. Ah, mira, ahí llega. Venir al Font del Parque es no solamente visitar el parque, es también perderse por las calles que hay alrededor del parque, que son impresionantes. Las casas son maravillosas. Yo siempre cuando veo estas casas me pregunto qué gente vive aquí. Son tan bonitas, tienen sus propios jardines, son como una especie de oasis verdes. Y el patio trasero es el Font del Parque. Y como en todos los grandes parques te encuentras caminitos de estos que dan un poco miedito, ¿eh? Ay, ay, ay. Que están un poco laberinto, un poco ocultos. También se está fresquito aquí, ¿eh? A ver si me voy a encontrar a alguien o algo. O... a ver lo que me va a salir. A ver si me va a salir el lobo. Uy, no. De momento unos pajaracos. Qué grandes, ¿eh? Este sitio es mítico y además hace mucho calor. ¿Qué? ¿Tomamos algo? Yo es que estoy muerta de sed. Estoy aquí con una arena. ¿Lo dije o no lo dije? Bueno, con Coca-Cola. Es que todavía queda mucho del día. Salud. Dentro de unas semanas me voy de vacaciones a España. Yo sé que lo repito todo el rato, que estoy con una niña con zapatos nuevos, pero es que estoy contando los días, las horas para volver a casa, para estar en mi país, para estar sobre todo con mi familia, que los echo mucho de menos. Y además este año es especial porque Misael se viene con nosotros, y es que cuando nos vinimos en el 2021, pues nosotros nos vinimos en abril, Misael empezó a trabajar en mayo. Y entonces pues fue la incorporación en la empresa, y ya ese año como que no cogió las vacaciones de verano, y luego al año siguiente pues tampoco, no sé si tenía nuevos proyectos, estaba muy metido dentro. Y este año sí, este año por fin ya nos vamos todos. Misael vendrá con nosotros unos días y luego se quedará de Rodríguez aquí. Se quedará en casa con el gato, con Goffel. Y es que el tema de Goffel es un tema, vosotros que tenéis animales, pues yo no sé cómo lo hacéis, pero por ejemplo daros cuenta que nosotros aquí no conocemos a nadie, familia aquí pues no tenemos, y entonces llega el momento de que tenemos que irnos y no sabemos qué hacer con Goffel. Que si me habéis visto en otros vídeos, por ejemplo el del Día de la Rey,
en el Koenigsegg, que estamos haciendo la fiesta en casa, pues aparece Goffer, que nosotros tenemos un Maine Coon que es enorme, que tiene 8 años. Bueno, pues Goffer para nosotros es parte de la familia. Y yo sé que hay gente que le podrá hacer esto gracia, pero para nosotros de verdad que adquiere un significado y un sentido los animales que tenemos en casa, que es como parte de nuestra historia, parte del núcleo familiar. Y daros cuenta que nosotros tenemos a Goffer un año antes de que naciera Bárbara. Y todos los recuerdos de Bárbara vienen ligados a Goffer. Bárbara vino del hospital ya de bebé y ya estaba Goffer ahí esperándola. Así que entonces, pues nos tenemos que ir y no sabemos qué hacer con el gato. Empecé a pensar de llevarlo a un hotel de gatos, que Misael no estaba tan convencido, pero bueno, otra alternativa era comprarle un vuelo, porque no todos los aviones permiten animales, este sí. Y bueno, ya no es por el precio, es que el inconveniente, que es caro, también hay que decirlo, es que el inconveniente es que hay toda una normativa, pues de que tienes que llevar un cajetín de transporte, que tiene que tener determinadas dimensiones y peso máximo, y teniendo en cuenta que mi gato pesa unos 8 kilos, sí, está un poco gordito, pues si compro un cajetín, que él tiene uno, pero es enorme, ese con el que le llevamos al veterinario, pues estaría encajonado. Y teniendo en cuenta que el vuelo son unas 4 o 5 horas, porque nos vamos a las Islas Canarias, más las 2 horas previas de que hay que estar ahí en el aeropuerto, más el tiempo de transporte desde casa hasta el aeropuerto, pues son muchas horas para un gato que no entiende que está ahí encerrado. La idea del hotel tampoco me entusiasmaba porque no es por las instalaciones, yo sé que ahí va a estar bien, sino porque es un gato que está tan fijado con las personas que, bueno, es que es un miembro de la familia y yo creo que no lo va a entender. Así que encontramos la solución perfecta. Y es que le dijimos a mi queridísimo suegro, a Tomás, de que si se venía aquí a pasar unos días, pues totalmente gratis, le damos las llaves de casa, de un apartamento ahí en la playa en Ámsterdam, y él encantado, y se viene. Y así yo me quedo más tranquila, nos quedamos todos más tranquilos. Y yo espero que nos va a venir a disfrutar aquí de unas vacaciones bien merecidas. Mira qué cachondo estos de aquí, que me están saludando en español. Y yo criticando el club de tenis este, que es privado y que tiene un cartel que a mí me horripila. Me parece lo más desagradable que hay, que pone solo miembros, no perros y que tampoco baño. Y me parece tan poco amistoso que, hombre, evidentemente es un club de tenis, es privado, no puedes entrar, pero, jolín, hay otras formas de redactar los carteles, que esto es que me produce un rechazo cada vez que paso, Y digo,
about you. I think mighty, but I really like you. Baby, wanna be you, wanna know why. Wanna be your first but the last one. I'm not good to be your life. Just wanna know. ¿Se puede empezar mejor la semana? Yo diría que no. Y es que para un lunes yo creo que esto ha sido maravilloso, este camino por aquí, por el fondo del parque. Espero que hayáis podido ver un poco lo que es el gran parque de la ciudad, que este es el corazón de Ámsterdam. Si ya habéis estado previamente en Ámsterdam, pues seguro que ya lo conocéis y espero que os traiga buenos recuerdos. Y si no, si tenéis previsto una visita, pues ya sabéis que este es un sitio que no os lo podéis perder. Yo me voy a ir ya para casa, voy a coger el tranvía y en el tranvía voy a ir pensando ya para el siguiente vídeo, porque yo saco vídeo todas las semanas. ¿De qué? Aún no lo sé, pero seguro que va a ser muy interesante y lo que os deseo es que tengáis una semana maravillosa, estupendo, que disfrutéis mucho allí donde estáis y yo os envío un beso, todo mi corazón desde aquí, desde Holanda, desde Ámsterdam. Hasta luego. Adiós.